Vamos a estar enseguida con Teresa Gómez, periodista de OK Diario, para comentar temas de su especialidad, de tribunales, y luego un poco la actualidad política. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta con Teresa Gómez. Teresa, muy bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Periodista de OK Diario, especializada en temas de tribunales, unos temas que realmente son complicados de entender porque hay muchos quién, muchos cómo y muchos qués, pero que va aquí Teresa, además de hacer una labor informativa, hacer una labor didáctica para que aquí un servidor lo entienda también y para que ustedes comprendan lo que es la noticia, que es básicamente un uso fraudulento. Eso es. De medios públicos por parte de Artur Mas para llegar a la presidencia en su campaña electoral del año 2010. ¿Por dónde empezamos? Para que nuestros espectadores comprendan exactamente cómo el independentismo, porque ya saben ustedes que el actual Junts pel Cat ha cambiado de nombre 1000 veces con tal de quitarse encima la corrupción y que su imagen no sea una imagen manchada. Convergencia, PDeCAT y ahora Junts pel Cat, tres cambios de nombre en un par de décadas. Eso es. Pues vamos a empezar por explicando un poco en qué consiste el caso 3%. Sí. El caso 3% es un caso de corrupción del partido del independentismo, del entonces Convergencia y ahora Junts per Catalunya, sí, que se está investigando en la Audiencia Nacional. Concretamente lo está investigando el Juzgado Central de Instrucción número 5, el juez José de la Mata, que también investiga la Caja B del Partido Popular, y en la Fiscalía Anticorrupción el fiscal José Grinda. En OK Diario publicamos justo la intervención de una persona muy conocida mediáticamente, que es Jaume Roures, en todo este caso de corrupción, y es que en el Juzgado de Instrucción número 5 se investiga una serie de facturas, sí, emitidas por la antigua Convergencia, que ahora bien hemos dicho que es Junts per Catalunya, una serie de facturas que sirvieron estas facturas para pagar actos electorales de la campaña de 2010 de Artur Mas. ¿Vale? Estas facturas la pagaron a un empresario llamado Joan Manuel Parra, que vino a declarar hace unas semanas a la Audiencia Nacional, y estas facturas eran de decorado o algo así, de decorado de la campaña de actos electorales. Y una factura que además con un importe bastante alto. Sí, de 750.000 euros. Este empresario, lo que cuenta al juez de la Mata es que él va a la sede de Mediapro a cobrar estas facturas, cuando estas facturas las tendría que haber pagado Convergencia, porque es de un claro, acto electoral de Convergencia. Sin embargo, él va a la sede de Mediapro. Preguntan, ¿por qué vas a la sede de Mediapro? Y dice, no, porque a mí el abono de esa factura me lo hace una productora de televisión que se llama Triacón. Y Triacón tiene su sede en la sede de Mediapro, que es en la avenida Diagonal de Barcelona. ¿Por qué paga estas facturas Triacón? Triacón, el administrador único de Triacón es Oriol Carbó, que es el exgerente de TV3 que montó su productora. El 70% de todo lo que ingresa Triacón proviene de TV3, es decir, de dinero público. Utilizaban ese dinero público que le daba TV3 a Triacón para que luego Triacón abonara las facturas de los actos electorales de Convergencia. Preguntamos otra vez por qué va a la sede de Mediapro y qué relación tiene Jaume Roures con toda esta corrupción ilegal. ¿Quién es Jaume Roures, primero, para que nuestros espectadores lo comprendan? Jaume Roures es un empresario del mundo audiovisual catalán, muy relacionado con el independentismo, y es el dueño del Diario Público y dueño también de Mediapro y de Grupo Imagina, que son un conglomerado de productoras, entre ellas Mediapro Producciones, que es la más conocida. Entonces preguntamos qué tiene que ver Mediapro y demás con toda esta trama de corrupción. Llamo a un portavoz oficial de la empresa y me dicen que tienen alquilada una de las dependencias simplemente de la sede de Mediapro, pero que no hay ningún tipo de vínculo empresarial. Descubrimos en el artículo que hemos publicado que
que nos mentían que efectivamente sí existía un vínculo, porque Jaume Raure, a través de una de sus productoras, Mediapro Producciones o Mediapro Contenidos SL, poseía el 10% de Triacom, de esa productora que pagaba las facturas. Sí, que sí que estaba relacionado. Claro que estaba relacionado. De hecho, las facturas estaban elaboradas a través de... Ponían como un concepto que esta empresa que había trabajado para la campaña electoral de Artur Mas ponía como concepto en las facturas que había prestado un servicio a dos programas de televisión. Estos dos programas casualmente estaban promocionados en la web de Mediapro. Me decían un portavoz oficial que simplemente habían colaborado, le habían alquilado una serie de platós, y luego comprobamos que la relación es mucho más allá. Hemos preguntado en la Audiencia Nacional si van a pedir la imputación de Artur Mas en el caso 3% y que venga a testificar en calidad de testigo o de imputado. Eso ya se vería. También Jaume Raure. Hemos preguntado si esto va a suceder. Por el momento no encuentran indicios suficientes como para pedir para citar a una de estas dos personalidades, pero bueno, tampoco se descarta. Es decir, que por ahora, si es que hubiera... Bueno, esto ya está teniendo lugar en la Audiencia Nacional. Eso es. En este caso el 3%, que es un caso enorme realmente. Esto es solo una pequeña parte del mismo, que es para financiar pues esta campaña electoral de Artur Mas, pero habrá que ir viendo si realmente pues se ve que él tenía conocimiento, o que él ordenó, o que lo que sea para ver. O sea, que ya ven ustedes que España nos roba pues de estos partidos independentistas. Realmente lo decían, mientras por detrás estaban financiándose de dinero público para sus campañas políticas y para conseguir esos resultados que al final pues le llevó a ser el presidente de la Generalitat. Es decir, que no es poca cosa. No, ni mucho menos. Y de hecho siempre se habla mucho, ¿no?, del caso Púnica, del caso Lezo, de la Gürtel, pero se habla muy poco del caso 3%, donde sí, es otro caso más de corrupción, pero en este caso en Cataluña, y no entiendo por qué se habla menos cuando azota al independentismo y no cuando azota al Partido Popular. Efectivamente. No, ambos son casos de corrupción que están siendo investigados. Sí, de hecho se calcula más o menos que la familia Pujol tiene en Andorra o en diferentes paraísos fiscales y demás, guardado dinero público de unos 290 millones, que no es poca cosa. Y de hecho Cataluña, a grosso modo, pues es la región más corrupta de todo el país. Es decir, que eso también hay que resaltarlo, y que no es solo el Partido Popular o el Partido Socialista, que también los independentistas están en el ajo. Que bueno, yo creo que con el tema de los ERE, como eso no habrá nada, y a ver si sale ya de una vez la sentencia, que entre las idas y venidas de la juez pues no lo conseguimos. Que la sentencia iba a tener alrededor de unos 1000 folios. 1000 folios de sentencia. Creo que sería una de las sentencias más abundantes, más densas de la historia, ¿no?, de las que hemos podido recibir. Sí. Pero bueno, que ya saben, que esa es básicamente la noticia. Artur Mas, campaña de 2010, financiada con dinero público en vez de dinero que debería haber conseguido su partido. Volviendo a la noticia del día, que no es otra lo que ha tenido lugar con Albert Rivera, ese anuncio de esa propuesta a Pablo Casado. Veremos si se reúnen en el día de hoy y si llegan a un acuerdo de abstención en la investidura de Sánchez, si es que el rey le propone. Pues ha puesto 3 condiciones sobre la mesa, como ya les hemos comentado al inicio del programa. Una, pararle los pies a Torra, hablar de 155 y de ninguna manera hablar de indultos, de ninguna manera. Que le devuelvan el gobierno, le den el gobierno en Navarra a Navarra Suma. Y esa tercera condición, que no se suban los impuestos, algo que realmente desarbola totalmente el plan de Sánchez de gobierno, porque para mayor gasto social pues tienes que tener mayores subidas de impuestos. Por lo tanto, lo veo difícil que esto se cumpla. ¿Tú crees que vamos a ir, que esto es simplemente un nuevo episodio pero que no va a cambiar nada, o crees que realmente Sánchez podría plantearse aceptar estos términos? Yo creo que no va a cambiar nada, y que si realmente Albert Rivera y Ciudadanos querían que no hubiésemos llegado a esta situación, esto lo tendrían que haber planteado hace unos meses y no ahora. Creo que esto es simplemente un episodio de último momento, ¿no?, pero que no creo que vaya a cambiar el panorama político, y mucho menos que evite ir a elecciones. Es que estamos a día 16, fecha límite día 23, quedan una semana para que ya se tenga que haber realizado esa sesión de investidura, digamos, bien. O bueno, y si no, a partir del día 23 no tenemos ese gobierno formado,
pues vamos a elecciones el día 10. Puede que sea simplemente un movimiento propagandístico de Ciudadanos de mira qué partido de Estado somos, que te pongo esto sobre la mesa, acéptamelo y tenemos un gobierno ya de una vez. Sí, y ellos se están preparando ya para la campaña electoral, ¿no? Para luego en la campaña decir, bueno, nosotros intentamos no ir a elecciones, propusimos abstenernos, pero no lo sé. Pero creo que lo que ellos quieren es decir que el Partido Popular no les ha apoyado en su propuesta y que ellos han intentado no llegar a esa situación. Creo que se están preparando realmente para hacer un buen discurso en la campaña electoral. Ya estamos en pre-campaña entonces. Sí, yo creo que sí. Pues veremos a ver. En cualquier caso, parece que esto lo acepte Sánchez es muy difícil. Vamos a ir viendo tema por tema. María Chivite ya lleva de presidenta un tiempo en Navarra. ¿Ahora vas a quitarla y a poner a la derecha o al centro derecha en el poder? Muy difícil. En segundo lugar, tema del 155. Sánchez ha sido siempre partidario del diálogo y mucha gente de su partido, como el propio Miquel Iceta, pues son partidarios del diálogo y no quieren pues que la política, que esto se judicialice ni que pues se acabe con la política en Cataluña. Por lo tanto, complicado y además porque sería una pérdida del apoyo de Esquerra Republicana absoluta, un apoyo que posiblemente le hará falta si es que finalmente tiene un gobierno de 123 diputados y le hace falta esos apoyos. Y por último, y el indulto que se han negado a decir que no, siempre han escurrido el bulto y venga, no respondo, lo cual es bastante preocupante. Y por último, lo de los impuestos, que ya saben ustedes, llega a las izquierdas, más impuestos, asfixian a las familias, con ese afán recaudatorio, por lo tanto, esto vamos a ir a elecciones, yo lo sigo teniendo claro a pesar de esta nueva novedad. Yo también. Y bueno, y ahora tenemos que vernos si el Partido Popular acepta reunirse con Ciudadanos para llevar a cabo esta medida. Sí, seguramente se reúnan porque son socios preferentes entre ellos, pero a ver qué dice Casado. Pero es que es muy curioso lo de Ciudadanos porque ayer decía Lorena Roldán que con Sánchez nada, de la portavoz en Cataluña, unas personas fuertes del partido últimamente, y ahora dicen que se plantea la abstención con estos 3 requisitos. Y el Partido Popular también decía que no, pero luego salió esa entrevista con Feijóo en el ABC que proponía esa gran coalición, ese pacto de Estado, y a lo mejor ahora se lo plantean, que no lo ven tan mala idea si es que Sánchez finalmente llega a ese pacto de Estado con ellos, pero bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Raquel, ¿tenemos ya la entrevista de Feijóo en el ABC o la comentamos más tarde? No te oigo, Raquel, perdona. La entrevista de Feijóo en el ABC, ¿la tenemos ya? Todavía no. Bueno, vamos a pasar entonces a otro asunto. Hablando del Partido Popular, han tenido una convención en el País Vasco, y no sé si sabes este rifirrafe que han tenido Cayetana Álvarez de Toledo con Alfonso Alonso del Partido Popular Vasco, en la que Cayetana pues le echaba en cara al PP del País Vasco, que por cierto no sacó ni un diputado por esa región en las elecciones generales, es decir, que muy mal lo tienen que estar haciendo. Con respecto, por ejemplo, en el 2016 pues sacaron 9 diputados, pero a nivel autonómico, y ahora pues no han sacado nada. Tampoco lo ha sacado Ciudadanos y tampoco lo ha sacado Vox, también hay que decirlo, pero bueno. Lo que le echaba en cara a Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, era que se alineara con el nacionalismo vasco en muchas cuestiones, y como que le echaba en cara que no se habían distanciado de ese nacionalismo, y que eso no era el Partido Popular, sino que el Partido Popular era otra cosa. Pues bien, en esta convención Pablo Casado ha desautorizado a Álvarez de Toledo, básicamente diciendo que tal y como está ahora mismo el PP vasco, que está bien. Yo creo que viendo los resultados no está muy bien, sino que tiene que haber a lo mejor un cambio más en clave nacional, diciendo somos un partido que cree en la unidad de España totalmente y no nos vamos con los nacionalistas de ninguna manera. Por eso le está comiendo la tostada el PNV. No sé cuál es tu opinión en esto, si realmente debería de tirar más el Partido Popular hacia las posiciones de Cayetana Álvarez de Toledo o debería mantenerse como se ha mantenido con Casado. Yo creo que el Partido Popular debería, estoy de acuerdo en este caso con Casado, creo que el Partido Popular sí que tiene que defender más la unidad de España, aunque también es verdad, porque tiene que pensar en los votos a nivel nacional, claro, ¿no? A nivel de España, aunque sí que creo que es cierto que el Partido Popular está perdiendo muchísima fuerza tanto en el País Vasco como en Cataluña, en todas aquellas autonomías que exigen o por lo menos luchan por la independencia de España, está perdiendo bastante fuerza. Entonces, no sé si en estas dos autonomías debería aplicar una política distinta a la que exigen, por ejemplo, otras regiones, como puede ser Extremadura o como puede ser Andalucía o cualquier otra región, y más que nada para poder
consolidarse y conseguir esos votos y esos votantes que está perdiendo el Partido Popular, que no sé dónde se están yendo, no sé si están apoyando a partidos, a Sí, Vox, no sé dónde se están seguramente yendo se irán esos al votos. PNV en este caso, porque se ponen tan similares que al final la gente dice, pues me voy al PNV, que al final es de derechas y también defiende esto. O sea. Sí, por eso creo que ahí en estas dos regiones debería adoptar a lo mejor una posición distinta a la que adopta en el resto de España. Vamos a ver, de hecho, esas declaraciones de Pablo Casado en esta convención del Partido Popular en el País Vasco, en la que defiende pues la foralidad de esos territorios, al igual que la foralidad en Navarra. El Partido Popular Vasco lo que ha hecho es dar un ejemplo y una referencia sin la cual no tendríamos una democracia consolidada. Si el Partido Popular defiende la foralidad es porque es constitucional, no es alternativa. No va contra la Constitución, es plenamente constitucional. Ciertamente la foralidad hace diferentes a territorios como el País Vasco o como Navarra, porque bueno, no tienen para empezar un estatuto de autonomía, cosa que el resto de comunidades autónomas sí que tienen. Y bueno, supuestamente por estos derechos históricos de estas regiones, ¿no?, que tenían pues esos fueros. Además, pues por ejemplo, tienen la capacidad de autogestionarse sus propios impuestos, cosa que el resto de comunidades pues no tienen. Pero bueno, esto es una forma más de generar esas diferencias entre españoles, algo a lo que por ejemplo Vox está totalmente, radicalmente opuesto. Y fíjate lo que llega a pensar incluso Alfonso Alonso del Partido Popular Vasco sobre esto de la foralidad, que lo ve como un punto de encuentro entre vascos y españoles, ojo. En esto de la foralidad, que la gente le sorprende mucho, porque suena, claro, la gente dice, ¿y esto de la foralidad para qué sirve? Pues ¿cómo que para qué sirve? Pues sirve porque es el punto de encuentro y el punto de unión posible entre los vascos y entre los vascos y el resto de España, y lo ha sido siempre. No, sirve porque es nuestro cauce para la lealtad y nuestro cauce para la libertad. Hombre, en manos de los del PNV, ¿para qué sirve? Pues cuando cogen el concierto económico para exprimiros el bolsillo y gastárselo en sus cosas. Pues el Partido Popular ya tiene muy clara su posición en cuanto a la foralidad. Otros partidos pues quieren que haya más igualdad entre españoles y que esto vaya de otra forma. Pero es que fíjate incluso lo que ha llegado a hacer otra personalidad del Partido Popular Vasco, Cuca Gamarra, pues que considera que este Partido Popular Vasco, que no es un partido al que se le pueda criticar, pues contraatacando un poco a Cayetana Álvarez de Toledo, porque ha sido un partido que siempre ha defendido la libertad y ha defendido la democracia. Cuca Gamarra, del Partido Popular Vasco. Desde aquí no ganó ETA. Es cierto, ETA hoy no existe, pero ETA podía no existir por haber ganado o podía no existir porque la hemos derrotado. Y para derrotarla desde los principios del Estado democrático, ha sido necesario el papel que ha desarrollado el Partido Popular a lo largo de toda esta historia. Por lo tanto, es desde aquí, desde donde se ha defendido lo más importante que tiene nuestro país, y es la libertad y el Estado democrático en el que nos sustentamos. Bueno, eso nadie lo duda, ¿no?, que en la lucha contra ETA y demás pues será importante tener a políticos valientes allí mismo, en el País Vasco, pero que las cosas ya no tanto en plan de ideales y demás, sino un poco estratégicamente a lo mejor deberían de cambiar, como hemos dicho, esa estrategia para conseguir más apoyo en el País Vasco, que ni un diputado, es el Partido Popular, no estamos hablando de un partido minoritario, efectivamente. Sí, de hecho, te iba a comentar que hoy, justo en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, se ha celebrado el juicio de los 47 abogados de Etarra. Y nada, sí, la Fiscalía ha propuesto su escrito de acusación, llegado a un acuerdo y las condenas finalmente se han acordado entre 2 y los 3 años y medio de prisión para el que más se le ha impuesto. Estos son abogados de Etarras. De Etarras. ¿Y por qué cuáles son, digamos, por los cargos por los que se le imputan exactamente? Pertenencia a organización terrorista. Sí, y ellos han aceptado, han llegado a un acuerdo, porque si no la condena hubiese sido bastante más dura. Han llegado a un acuerdo y ellos han admitido que sí, que formaron parte de la organización terrorista y a cambio pues se les ha bajado la condena de, ya te digo, de 2 a 3 años y medio. Muchos de ellos ya estuvieron en prisión preventiva, por lo que parte de esa condena ya la han cumplido, pero le queda cumplir el resto. Bueno, de hecho, en el País Vasco, en el día de hoy, pues ha habido una serie de manifestaciones. También hay que decir
que no muy multitudinarias, a favor de estos 47 abogados que van a ser puestos, que se les pide efectivamente 2 y 3 años pues por pertenencia a banda armada, a lo que fue ETA, y pues que piden que se les deje libre simplemente. Incluso también había visto en esas imágenes esteladas y demás, es decir, que todos se están juntando todos contra España. De hecho, ha habido políticos, ¿no?, representantes políticos de Bildu, de Esquerra, de Junts per Catalunya, justo a las puertas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde han hablado para la prensa y han dicho que es un juicio político. Pero esto es como esta es la historia que siempre se repite. Un juicio político es el proceso, un juicio político es juzgar a unas personas que han pertenecido a una banda terrorista. Entonces, al final, siempre es la misma traviata. Sí, efectivamente, aquí estamos viendo que Esquerra Republicana, Junts per Cat y Bildu muestran su apoyo a los 47 abogados de ETA, todos diciendo pues justo lo mismo, ¿no?, que es un juicio político. Pero bueno, según ellos también el juicio del 1 de octubre es un juicio político y no es un juicio porque se hayan saltado la Constitución y hayan intentado pues hacer de Cataluña un Estado independiente, cosa que está totalmente prohibida. Así que tampoco tiene mucho valor esto que digan esto los de Bildu, que digan esto los de Esquerra y los de Junts per Cat. Así que tampoco habría que darle demasiada importancia. Pero Teresa, mil gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. La semana que viene nos traes más noticias de tema tribunales y seguimos pues comentando la actualidad que haya por el momento, que veremos cómo van las negociaciones entre PSOE y Podemos, y a ver si finalmente pues vamos a tener primero esa sesión de investidura, que todos lo sabremos mañana si la vamos a tener o no, y ya veré cómo se desarrollan las cosas. Pero a raíz de esto que ha planteado Ciudadanos se prevé una semana bastante interesante periodísticamente hablando. Teresa, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene. Vámonos a publicidad y a la vuelta estamos con Paco Álvarez para iniciar esta nueva sección sobre el independentismo. Esas noticias desde la tierra plana.